Hoy vamos a ver la técnica de reproducción por acodo aéreo. Con este método fácil y maravilloso, te aseguro que podés reproducir casi cualquier arbusto o cualquier árbol. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Finalmente te voy a mostrar esta técnica que a mí, desde que la aprendí, me resultó maravillosa. Al principio te da un poco de miedo, crees que cortando la planta le va a entrar alguna enfermedad y se va a morir, pero realmente es sumamente efectiva y no vas a poder creer cuando veas salir esas raíces de una rama dentro de una bolsa. Es increíble. En este video te voy a mostrar todo, el paso a paso, desde que arrancás, cómo preparar tu sustrato para ponerlo en la planta, cómo sacar la planta de la planta madre, cómo trasplantarla y los cuidados que hay que tener durante los primeros tiempos de esta planta nueva reproducida. Antes de seguir, suscríbete si todavía no estás suscrito. Poneme like si todavía no lo hiciste, y si querés recibir las notificaciones por WhatsApp, acá te dejo el número, me agregás como contacto, me mandas un mensaje y yo todas las semanas, todos los viernes cuando hago un nuevo video, te mando un WhatsApp avisándote. Lo primero que vas a armar es el paquetito donde vas a insertar la rama que vas a reproducir. Entonces, para esto lo que más se recomienda usar es algo que se llama musgo sphagnum. Yo no tengo musgo sphagnum, no lo compré, nunca lo usé, y uso otra cosa que es turba. Una turba muy húmeda, muy empapada. Es controversial la turba, hay gente que dice que el pH es muy bajo. Yo la verdad nunca le medí el pH, pero todo me anda bien con esta turba. Así que yo uso turba, pero te recomiendan usar musgo sphagnum. Yo te diría que uses lo que tengas. Tiene que ser esponjoso y que vos sientas que retiene la humedad. También podrías animarte a usar compost. Lo importante es que vos sientas que tenga como palitos que se puedan mantener empapados. Fibra de coco podrías usar. Lo que tengas a mano que tenga estas propiedades, ¿sí? Acá tengo una bolsa de nylon transparente. Es muy importante que sea transparente. No es fundamental, pero yo te recomiendo que sea transparente y ya vas a ver por qué. Entonces vamos a agarrar esta bolsita y la vamos a llenar con turba. Más o menos esto para mí va a ser suficiente, pero va a depender del grosor de la rama. Teneme paciencia y te vas a dar cuenta. Le sacás la mayor cantidad de aire posible y le haces un nudito. No tiene que ser perfecto, ¿eh? No te preocupes. Yo tengo esta navaja que es especial para este tipo de trabajos, pero puedes usar cualquier navaja afilada y ayudarte con una espátula. Mira, ¿ves? Tiene que ser filosa y tenés que tener otra que sea finita y sin filo, como para separar la corteza. Ya vas a ver de lo que te estoy hablando. Con toda herramienta que uses vas a agarrar alcohol y la vas a esterilizar, porque no querés que contagiar con algún otro tipo de enfermedad que hayas traído de otra planta, ¿eh? Entonces yo limpio bien la herramienta y la espátula. Un poquito de alcohol, también puede ser cloro, puede ser lavandina, lejía, algo que uses para esterilizar. Mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar un segmento de más o menos 3 centímetros y vamos a despegar la corteza. Vamos a despegar la corteza y un tejido que hay después de la corteza que se llama cambium. Por el cambium es por donde circula la savia. Y lo que nosotros vamos a hacer es interrumpir esa circulación de savia. Le hago otro corte por acá. No tengas miedo, ¿eh? No tengas miedo. El cuchillo tiene que ser bien filoso. Y el corte tiene más o menos 1 o 2 milímetros. Pero es a donde te da la presión del cuchillo. Ahí va. Muy bien. Y ahora, mira, le voy a hacer el corte acá, como para que te des cuenta. Hacemos acá, ¿ves?
Muy bien. Esto tenés que hacerlo en primavera o en otoño, que es donde circula la mayor cantidad de savia posible. Para darte cuenta si la planta está lista, vas a ver que la corteza se separa muy fácilmente. Si la corteza se separa muy fácilmente, entonces estás en el momento justo. Si ves que te cuesta sacarla, y bueno, puede ser que no sea el momento adecuado, pero bueno, ya estás en el baile, seguí adelante. Entonces hago esta incisión acá y ayudándome de la espátula separo la corteza. ¿Ves que es fácil que se separa? Bueno, quiere decir que es el momento justo, ¿eh? Yo no estoy a principio de otoño, estoy a fines de verano. Pero bueno, es el momento cuando en el verano, primavera es fácil, ¿no? Cuando empieza el calor. Y el verano es cuando empieza a amainar el calor y ves que las plantas empiezan a brotar nuevamente. Bueno, mirá. Acá le saqué la corteza. ¿Ves esto verde por acá? Es por donde circula toda la savia. Y ahora es importante, ves, que no quede ningún rastro de cambium. Entonces lo que vamos a hacer es pelarlo un poquito más. Mira, lo raspamos, ahí. Lo raspamos para asegurarnos de que nos llevamos todo el cambium. Esto espero que no te parezca complicado en el video, porque realmente es muy fácil, es muy lindo. A mí me encanta hacer estos trabajos. Bien. Bueno. Perfecto. En este momento es cuando podrías aplicar algún tipo de enraizante. Puede ser un enraizante comercial y también puede ser el enraizante de lentejas o el enraizante con ramitas de sauce. Yo no voy a usar enraizante porque esta planta va a enraizar sin problema y yo te recomiendo que no lo uses al enraizante. Si estás en una situación que no podés equivocarte y que tiene que salir sí o sí, entonces sí pon el enraizante, pero si no puede andar sin ningún problema. Probá sin enraizante. Ahora vas a agarrar un hilo, cualquier hilo, hilo de algodón, este hilo que es de... Y con el hilo vas a hacer unas vueltitas por acá. Ahora vas a ver por qué. Lo vas a atar bien y le vas a hacer unos nudos para afirmar. Ahí. Fíjate, más o menos unos 3 centímetros abajo. Esto es a ojo, no es ninguna ciencia, ¿sí? Ahora vas a agarrar la bolsita que teníamos con la turba o con el musgo, idealmente, y le vas a hacer un corte. Ahí. Y vamos a meter esto acá así. ¿Ves? Lo encajamos bien. ¿Ves? Que tomó bien todo el tronco por todos lados. Y ahora lo afirmamos. Con el hilo. Ahí va. Lo atamos por arriba. Bien firme, ¿sí? Y por abajo. Así te aseguraste de que todo tu musgo o tu turba o tu sustrato está rodeando perfectamente el corte este que hiciste en la rama. Muy bien. Ok. Ahora vas a agarrar otra bolsa de nylon y vas a envolver esta, porque necesitas que esto quede bien sellado, así. Es muy importante que esta bolsita con el sustrato esté firme y no se mueva. Si vos
movés esa bolsita mientras la raíz está saliendo, puedes correr el riesgo de quebrarla y eso puede hacer que al final el acodo te falle. Pero nada más que eso, o sea, fijala bien, atala bien y eso es suficiente. Y ahora, ¿qué pasa? Vos necesitas que la planta crea que está adentro de la tierra. Entonces ahora le tenés que dar oscuridad. Y para darle oscuridad vamos a agarrar un plástico negro. También, si querés hacer algo más tipo la NASA, podés usar papel de aluminio, pero no es necesario. Con plástico negro, el plástico negro no hace falta atarlo muy fuerte, es solamente para darle oscuridad. Y lo que está bueno de hacer este doble envoltorio, que el primero sea transparente, te lo voy a mostrar ahora. Entonces así nos quedó nuestro acodo, ¿sí? Mi amigo Jorge del vivero Renuevos le dice caramelo. Este acodo al mes o a los 2 meses ya va a empezar a tener raíces. Y cuando veas que se desarrollen bien las raíces acá adentro, entonces ahí es el momento de sacarlo. ¿Cómo vas a hacer para saber si se desarrollaron las raíces? Es muy fácil, justamente como esto es negro y tenemos un segundo envoltorio transparente, simplemente abrís acá, chusmeás a ver si hay raíces, y si hay raíces, ya está. Es así, tan simple como es. ¿Te gustó el acodo? Yo todos los últimos viernes del mes publico un video mostrando cómo vienen avanzando los experimentos. Así que mi compromiso, todos los últimos viernes del mes te voy a mostrar el acodo a ver cómo va creciendo. Pero esto no termina acá este video. Ahora te quiero mostrar algo que ya tengo hecho, que lo empecé más o menos en noviembre del año pasado y ahora en febrero vamos a ver cómo está. Estoy buscando la mejor toma y tengo el contraluz que me complica un poco, pero ahí parecería que se ve bien. Perfecto, mirá lo que pasó acá. Mirá, yo acá hice esta técnica de poner una bolsa transparente y una negra, ¿sí? Y mirá todas las raíces, todo esto son raíces, capo, todo esto son raíces. Así que podemos decir que el experimento fue un éxito. Mirá qué lindas las raíces. Bien, ahora vamos a seguir con el trabajo. Te quería hacer esta para mostrarte que podés enraizar hasta ramas así de gruesas y con el vigor que eso consiste, ¿no? Así que, mirá, enorme. Ahora, ¿cómo siguen los pasos? Es una rama importante. Bien, ahora, te imaginarás que semejante planta no se puede sostener con estas poquitas raíces. Entonces sí vamos a tener que hacer una poda. Acá está la planta podada. Mirá, igual es una planta interesante, ¿eh? Si podemos reproducir esto, espectacular. Ya tenemos la planta podada. Ahora estoy desarmando el caramelo y después lo que vamos a hacer es ponerlo ahí en ese balde en remojo unos 5 o 10 minutos para que las raíces que estaban durante 2 meses en ese poquito de tierra se hidraten y cobren vitalidad. En el fondo podés ver todas las herramientas que usé para serruchar esa rama. Mirá. Mirá qué maravilla. Todas las raíces. Mirá. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es plantarla en esta maceta. Simplemente lo que vas a hacer es colocarla de la forma que a vos más te guste. Yo me parece que voy a sacar acá. La vamos a regar bien regada, y es muy importante que durante las primeras 2 semanas la planta esté a la sombra, porque así le damos tiempo de que las raíces agarren
se desparramen un poco y la planta no se va a deshidratar tan rápido como si estuviera al sol. Una vez que pasan esas 2 semanas, sí la podés poner al sol perfectamente. Bueno, si te gustan estos videos de reproducción, te dejo acá 2 videos, uno de cada lado. Uno que es reproducción de hortensia por esqueje y el otro es reproducción de Santa Rita, como esta bugambilia, pero por esqueje. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín. Por ejemplo, esto de acá.